Pois son as 11 da mañá, 33 minutos. Si vostedes están a seguir en directo este magazín da Radio Culleredo, será outra hora se nos escoitan pola tarde. Xa saben que reemitimos o programa a partires de as 7 e tamén de madrugada para aqueles que viven de noite e que o mellor non nos poden escoitar pola mañá ou non queren, pois poden facelo tamén de madrugada, dende as 2. Así que hoxe terán varias oportunidades para escoitar unha interesantísima conversa con usuarias e usuarios de APEN, porque esta fin de semana, máis ben o venres, se celebra o Día da Saúde Mental. E hoxe imos falar precisamente do tema. Falamos con Anabela, con Miguel, con Carlos, con Diego, con José, con Alex, que son pois contertulias e contertulios habituais do programa. Que tal? Moi bons días a todas e todos. Moi bons días. Que tal? Bueno, a todas, a una e todos, porque está rodeada a Anabela. Te tratan ben, Anabela? Sí, moi ben, non teño queixa. Non tens queixa. Bueno, que tal a todos? Hoxe falamos dun tema que vos toca de preto, o tema de da saúde mental, de por que debemos celebrar un Día da Saúde Mental. Contádenos un pouquiño, porque supoño que estivestes falando antes de chegar á radio moito deste asunto, non? Quen abre hoxe as hostilidades conversacionís? A ver, quen comeza? Pues creo que... Hoy qué tímidos, ¿eh? A ver. Creo que es un tema un poco delicado porque nos toca personalmente muy de cerca, como has dicho tú, y a veces hablar de uno mismo y reconocer ciertas limitaciones o una enfermedad como la que podamos tener nosotros, pues es un poco difícil, pero bueno, creo que merece la pena hablar del tema porque nos concierne más especialmente. Más que nada hay que hablar de la salud mental porque es un tema que está en la calle, que la gente no tiene mucho conocimiento de lo que es en realidad el tema de la salud mental, porque por el estigma de que somos violentos, que somos... Bueno, sí, a veces nos comparan con psicópatas, como si fuese lo mismo ser psicópata a tener una enfermedad mental, claro, ¿no? Como la esquizofrenia. Hay que distinguir entre una psicopatía como Jack el Destripador, claro. Hay que diferenciar a Jack el Destripador. Parece cómico, claro, decirlo, pero hay gente que piensa a veces que un esquizofrénico es una persona desalmada o que el problema, claro, está en su persona. Y lo que hay que distinguir es que una persona puede ser un asesino en serie siempre y cuando no tiene necesidad de tener una enfermedad mental, simplemente es una mala persona, una persona que disfruta haciendo el mal. Y una persona con enfermedad mental simplemente es una persona que por cuestiones de su biología, de un daño cerebral, de lo que sea, pues enfermó. Pero es una persona que con un tratamiento adecuado y un ambiente en el que esté favorable y se le ayude a seguir unas pautas de conducta, va a ser una persona que va a ser mucho mejor incluso que una persona normal. Eu quería decir, que tamén é moi importante que para nós que encontren o tratamento adecuado, porque ao mellor tardamos desde que se nos detecta a enfermedad ata que somos totalmente estables, gracias Alex, somos estables, tardamos ao mellor 1 ano, 2, 3, 5 en encontrar o noso pupurrí de pastillas, como chamo eu. Entonces eso tamén nos conleva un pouco de sufrimento porque temos que estar cambiando medicamentos, probando outros novos, hasta que haya esa estabilidad total e plena para que podamos ser totalmente felices, estar con unha estabilidade para vivir plenamente, traballar e poder facer a nosa vida totalmente normal, e ir a un traballo e non ter estrés nin que nos sentamos presionados,
podamos facer o traballo como que é verdad, as persoas normales tamén se sinten estresadas nos traballos, non só somos as persoas que temos esquizofrenia, que unha persona normal tamén pode ter o mismo grau de estrés que unha persona igual que temos enfermedad mental. Bueno, nosotros tenemos una vulnerabilidad un poco especial por nuestra propia enfermedad. Pero quiero decir que los trabajos, bueno, yo en parte trabajaba y dejé de trabajar por la propia enfermedad, porque vivía con mucha ansiedad en mi trabajo y me sentía en parte limitado. Quiero decir que los problemas de las personas normales y los que tenemos nosotros son los mismos, lo que pasa es que varía el grado de intensidad. Quiero decir, lo que para una persona normal puede resultar estresante un trabajo, para una persona como nosotros pues puede resultar igual de estresante o más, incluso por nuestras propias, por la propia evolución posible de la enfermedad. Creo que tenía pedido, bueno, que sodes moitos. Miguel, creo que quería intervir Miguel. Yo lo que quería comentar... Acerca do micro, Miguel. Ahí está. Lo que quería comentar de que aquí Anabela estuvo comentando algo del popurrí de medicamentos. Lo que hay que decir de eso también es que la gente lo que no se da de cuenta son todos los efectos secundarios que dan esa medicación. Y entonces estaría bien que fabriquen medicación pero sin tantos efectos secundarios. Bueno, pero comparado con la medicación de hace 50 años, creo que ha habido muchos avances en ese aspecto. Quiero decir, las medicaciones actuales son mucho más tolerables y tienen menos efectos secundarios que las de hace 50 años. Quiero decir que desde luego hay muchas carencias y se pueden hacer las cosas. Un día cogiste el folleto de la medicación y listes contra sí, pero digo, comparativa... Yo estoy tomando una medicación que me pone que tiene muerte súbita. Ya, pero si no digo que sean perfectos los medicamentos, digo que comparado con hace 50 años ha habido muchos avances y que los actuales medicamentos son mejores en ese aspecto. Bueno, sí, es verdad que ha habido una evolución clara. Comparado con lo sedado que podías estar hace tiempo, como alguien voló sobre el nido del cuco, cómo les trataban y cómo... Sedado yo sé lo que es, que a mí me dieron medicinas y que me dejaron sedado durante días, ¿sabes? Sí. Por los efectos secundarios de la medicación. Son muy duros. Sí. Y tú tienes tu propia experiencia, porque a ti te tuvieron que cambiar una pastilla, te la tuvieron que dar al mediodía por culpa de que venías con el coche, ¿te acuerdas? Sí, y te quedabas dormido. Y entonces ya te daban un efecto secundario bastante grande a ti. El problema creo yo que no son solo los efectos secundarios de las pastillas, sino es el propio sistema sanitario en el que estamos. A mí, ahora que Diego fala do sistema sanitario, gustaríame resaltar esta palabra, non? Penso que os enfermos mentais non deixamos de ser persoas normais que poden estar nun momento que sufrimos unha serie de crisis por unos comportamentos, por una carga genética ou por unha predisposición genética. Unha predisposición, eu querría decir que máis que genética pode ser normal nunha sociedade na que calqueira pode sufrir unha enfermedade mental, non? Tendo en conta a estigmatización que se fai da enfermedade mental, gustaríame falar máis da normalidade que pode ser un tipo de comportamentos que todos ao longo da nosa vida podemos manifestar dunha ou doutra maneira. Nos temos en certa forma o privilexio de contar cunha atención especializada en nós mesmos que a maioría da xente pois non dispón. Gustaríame tamén
facer... Hay que resaltar la importancia que APEM nos ha aportado a todos nosotros y lo bien que nos han encauzado para superar nuestras limitaciones. Sí, penso que temos a ventaxa de ser atendidos individualmente e dunha forma pois acondicionada a cada persona. A cada persoa, e que iso é algo moi importante. Sí. E pedirá tamén a palabra a Alex. Mira, bueno, no sé cuándo fue que tuvieron que abrir una segunda planta en Oza porque no llegaban las camillas para todas las personas que iban a entrar en agudos, y eso viene también por lo del sistema sanitario gallego, que bueno, que estamos como estamos, y parece que en vez de tener un sistema sanitario bueno, tenemos algo pues como que muy ¿cómo se diría? Muchas carencias. Sí, muchas carencias. No solo pasa, eso, falta de presupuesto. La sanidad pública no solo falla a nivel psiquiátrico, sino que falla no solo en la salud mental hay carencias, es que la sanidad pública en general falla. Lo que quiere decir Alex es que hay unas carencias de presupuesto a la hora de asignar camas y tal, y se tuvo que abrir un nuevo módulo de camas, cuando en realidad si hubiera un tratamiento previo anterior, pues con visitas a los psiquiatras más a menudo, sí, que no te lo cambien cada 2x3, pues todo eso influiría en que no se necesitaría llegar a ingresar a mucha gente, porque esa gente ya estaría atendida y estaría ya estable. Habría un sistema de prevención. Exactamente. Funcionaría y evitaría recaídas que podrían ser evitables. Por eso APEN es tan importante. Yo, por ejemplo, en parte me están haciendo cambios en la medicación y siento que viniendo a APEN pues me pueden seguir de cerca. De hecho, lo hacen. Y aparte de Chema ya me lo ha dicho que si me ve cojear pues me lo va a hacer saber. Iba a poner medios y iba a tomar cartas en el asunto. APEN es una herramienta que funciona muy bien en ese aspecto. APEN, a verdad, eu creo que os que estamos en APEN nos solucionaron a vida totalmente. Eu estou totalmente contenta con eles, porque eles, vou decir Chema, Pili, Esther, son maravillosos. Eu deixei de fumar por gracias a Chema, porque un día me dixo unha cousa que me chegou ao corazón. Gracias a él deixei de fumar. Para min temos un psicólogo a man, nos axuda en todo o posible. As rapazas Pili e Esther tamén son maravillosas. Ahora mismo está Marta tamén, que está en prácticas, tamén é unha rapaza maravillosa. Tamén se encargan... nos van sentir totalmente normales, como se fóramos unhas persoas máis. Nos tratan igual a igual. Non sentimos ningunha diferencia. É maravilloso, a verdad. Y se encargan de encauzarnos sociolaboralmente, o sea, tú por ejemplo, Diego, gracias a APEN has conseguido trabajo. Quería destacar tamén que estou de acordo con Anabela en que APEN foi algo moi importante na miña vida, porque levo, non sei, 20 e pico anos. Eu cando entrei en APEN, pues era como un neno pequeno, non sabía facer case nada. Ali, ca axuda de Chema, sobre todo, que me sacaba para fora, falaba comigo moito, pois fíxome ir madurando pouco a pouco, incluso moitas veces na miña contra, que eu non quería ir, dicíame, tens que ir a facer tal curso, eu non quero, non tal, deixaba pola mitad, e ao final el
intervía e tiña que facelo, quería ou non. E facía polo meu ben. E ao final, agora estou traballando, estou super contento co traballo que teño. Ese empuxón que me deu non ten precio. Me ides permitir que diga unha cousa. Entón, este tipo de asociacións como APEN o que fan é cubrir esa carencia que insinuabades vos que o mellor tiña que haber no sistema sanitario, ¿no? É dicir, falta esa ponte, ese nexo de unión que permita ás persoas que, como vos, decir, falabes antes de ser normais, sos persoas normais, pero que tendes unha enfermedade. E nese caso o sistema ten que cubrir a problemática que causa esa enfermidade. E ás veces, o mellor, o sistema non a cubre debidamente e entidades como APEN cubren esa lagoa. Non sei que vos parece. A min pareceme que é importantísimo o que acabas de decir, non? É a normalización duns problemas que sufrimos toda a población, non só os que estamos diagnosticados con algún tipo de enfermedade concreta, e que, como decía antes José ou Diego ou Alex, pois que calquera persona que se considere, entre comillas, normal pode sufrir ao longo da súa vida problemas que lle costa superar ou que lle costa adaptarse a eles, non? Sobre todo, lo que aprendes es a sentirte una persona más. Aprendes en APEN a verte como una persona normal, aún admitiendo y reconociendo tus carencias. De alguna forma saben ver lo bueno de cada uno de nosotros y saben sacarle el mejor partido. Y de esa forma pues se consiguen que aprendas a valorarte más y a quererte más a ti mismo, porque a veces la enfermedad es muy cruda y no sabes quererte como en APEN te enseñan a valorarte, y eso se agradece mucho. Lo de APEN también me gusta mucho. Bueno, yo APEN estoy allí desde hace más de 20 años, desde 2006. Estoy en APEN desde 2006 y me da mucha rutina, me da una razón de levantarme por la mañana y sé lo que voy a hacer durante la mañana. Y no estoy tirado en la calle ni tengo problemas. Yo también quería destacar que, os reiréis, pues yo creo que les debían subir el sueldo, tanto a Chema como a Esther y a Este programa Pili. non está patrocinado por Chema, ¿eh? No, pero voy a decir por qué. Porque muchas veces les damos la lata con problemas que no son exclusivos, que son triviales a veces. Y también destacar que aunque ellos tienen un horario de trabajo estimado, yo soy consciente que muchas veces se llevan el trabajo a casa, y entonces eso tiene un valor añadido que no hay dinero que lo pague. Diego, están a cubrir esa ponte que decía eu antes, que o mellor tamén fan as propias familias. Cando hai unha persoa enferma, teñen no seu eido familiar esa contorna, que as familias tamén sufren as enfermedades, non? E supoño que no eido das enfermedades mentais tamén. E APEN o suple con xente experta, en este caso con xente que é profesional, que sabe neste caso as vosas necesidades, e cubre tamén ese oco, ¿no? E que imagino que tamén axudan tamén as familias, porque as familias son outra parte que non nos debemos esquecer delas. As familias tamén moitas veces, sobre todo cando chega a enfermedade, sufrirán tamén ese golpe de decir, bueno, ahora que fago, ¿no? Como encaro isto? Porque vos oídes sufrindo que na propia carne, pero tamén a familia ao principio estará igual que vos. Que fago agora? Como nos enfrontamos a isto, ¿no? Así, é por todas esas razóns polas que a mí me parecería moi importante normalizar a palabra enfermedade mental, non? É como algo que nos afecta a nos directamente, pero que, por exemplo, o que ti falabas agora,
o ter o apoio das nosas familias, a comprensión do que padecemos ou de como nos comportamos ou como expresamos a veces os nosos sentimentos dunha maneira pois non máis comprensible para o entorno que nos rodea, pois ter moitos apoios é moi importante para nós para poder, como falabades antes, para normalizar unha cotidianidade, para non vernos como bichos raros nunha sociedade que a veces moi complicada e poder afrontar os problemas do día a día. Hai que decir... Perdona, José, que pedirá a Alex ao turno. Mira, yo voy a transmitir un mensaje para la juventud que nos esté escuchando. Mira, si tú tienes algún pariente con enfermedad mental y después te empiezas con los cubatas en las fiestas y tal, lo más probable es que tú después desarrolles una enfermedad mental. Si después tú a ese alcohol le mezclas drogas, tipo pastis, en plan speed, MDMA, exactamente eso, te pega un viaje, pero vamos, que ni te das cuenta, ¿no? Aparte, llega un punto que es el punto de no retorno, que ahí ya es decir, no me estoy dando cuenta cómo estoy, no sé lo que me pasa, empiezo a oír voces, a ver cosas que no son reales y tal, y pues probablemente sea una enfermedad mental. Claro, es que ninguén estamos libres, ¿no? ¿Quieres decir? Sí. Es que el alcohol, las drogas pueden ser el detonante. Es como si la predisposición genética fuese la pistola y estuviese cargada y el detonante fuese las drogas, que fuese a modo de gatillo, como el gatillo que hace disparar esa predisposición genética. Y claro, si abusas con porros y tripis y demás, pues obviamente estás jugando con pólvora y te puedes quemar, te puedes hacer mucho daño. Un brote tiene unas secuelas a corto plazo pues muy marcadas. Yo recuerdo cuando tuve mi primer brote y te deja un poco baldado y es muy duro y hay que tener cuidado, sobre todo porque esa persona a lo mejor, si no hubiese abusado de esas sustancias, probablemente a lo mejor no hubiese tenido ninguna recaída. Y por culpa de eso pues por culpa de eso pues sufres la enfermedad en toda su crudeza. Y claro, unas vías de acceso, ¿no? a la enfermedad mental pode ser pues as sustancias, ¿no? Quería intervir Diego e despois Anabela. Sí, eu quería decir que nós ainda que teñamos a esquizofrenia non é o que nos define como persoas. Eu non son esquizofrénico temprano Mazás. No, como? Eu chamome Diego temprano Mazás. Ese é o apellido. Sí. Quero dicir con isto que non levo un letreiro na frente que diga son esquizofrénico. Entón, como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Y entonces lo que me define a mí como persona no es la enfermedad, es mi forma de ser, mi forma de comportarme, mi forma de actuar ante diversas circunstancias. La enfermedad es una característica más de mi personalidad, pero no una circunstancia casi más, ¿no? Sí, sí. O sea, es que la gente se piensa que por ser esquizofrénico eres mala persona o que has hecho algo mal o qué persona más insana debe ser que sufre esa enfermedad y por eso te hacen sentir culpable a veces porque ven como que hay algo de maldad en tu enfermedad y no hay ninguna maldad, es simplemente un proceso neuroquímico, una falla en la comunicación entre las neuronas, entre los neurotransmisores, fallo de la dopamina o fallo del glutamato, la serotonina, al final es simplemente la química del cerebro la que falla y a veces
el ambiente tamén influye, obviamente, non solo eu quería decir unha cousiña que bueno, o que decía Alex das drogas, eu cando era xoven tamén coquetei con elas, bueno, estuve unha temporada e despois me deu o meu primer brote psicótico e me tuveron que poñer a tratamiento. Entonces eu que quero decir a xente xoven que non pase desas cousas, porque por culpa deso podes coller unha enfermidade. Eu teño esquizofrenia paranoide e podes coller unha enfermidade gracias a estar usando ou, bueno, xogando cas drogas. E non o recomendo, porque é unha cousa vacía, inútil. Hai que facer deporte, andar, facer cousas sanas, xogar cos amigos, coller un xogo de mesa unha tarde cando se este chovendo e non poidas salir, xogar ao parchís, que sei, 1000 cousas que podes facer, ir a facer senderismo, moitas cousas. Bueno, si chove o senderismo non, Bueno, si non, pues, cun paraguas. Pero bueno, no solo las drogas son los precipitantes. Hay pero bueno, los factores ambientales, la sociedad en la que vivimos, la competencia, el estrés, los trabajos duros. Al final son muchas las causas que pueden desencadenar una crisis. No solo las drogas obviamente. Eu falo nos casos da xente xoven que toma, claro, porque sustancias tóxicas. Teñen o seu cerebro ainda en formación, entón claro, afectalles máis. Tamén quería destacar que hai droga, non son drogas, pero como se foran, que como son as bebidas enerxéticas que tan de moda están entre os xóvenes, e que teñen moita publicidade, son moi baratas, precisamente para que a xente xoven se engancha a elas, e son un auténtico cóctel molotov para a persona, porque teñen moitísimas sustancias que están prohibidas, que son contrarias contra a saúde. Sí, sobre todo a nosotros que tomamos tranquilizantes mayores, no ansiolíticos menores, sino que tomamos pero ya no me voy ya solo a nosotros, me voy ya a la antipsicóticos, gente o sea, en general. Tomar ese tipo de bebidas es como un contrasentido, o sea, somos personas que por lo que sea necesitamos antipsicóticos, que son ansiolíticos mayores, que en principio te relajan y te calman. Pues a utilizar ese tipo de bebidas es como... Nada, es quitarle el efecto que te dan. Claro, es peligroso. Sí. Y me vais a permitir, nos tenemos que ir marchando. Quedaba que levantar a man Alex. ¿Te parece, Alex? Sí. Rematamos contigo. Mira, rematando con el tema de las bebidas energéticas, yo consumía muchas hasta que me dijo el psiquiatra de CLAD que si tú te bebías una de esas era como meterte una raya de coca por los estimulantes y tal que tiene. Había que eso, por eso nos esquecimos a mellor de falar un pouco. Todo é xente que non ten enfermidade mental, que teña todo isto en conta, todos eses factores de risco, porque ninguén, como antes decía Ben Carlos e decíades vos e Anabela, ninguén está libre de poder contraer unha enfermidade mental. Se vos parece, rematamos con Chema Parraguirre, que nunca fala, vamos a aproveitar. Moi brevemente, porque normalmente non me gusta intervir na tertulia daqui dos compañeiros, que creo que o fan moi ben, non? Normalmente, ademais, preparamos un pouco no centro e falamos pues, das cousas que se poden levar aquí a compartir con todos os ouvintes. O de hoxe non estaba preparado. O da subida do sueldo, non? O da subida do salario e demais, isto é cousa deles que bueno, que eu sí que quería agradecerlles as palabras tan fermosas que dixeron e decirlles que para min a subida de salario é ver que o noso traballo ten ese efecto, non? Creo que para min eso é o fundamental e polo que estamos todos os que estamos na asociación traballando nesto, non? É decir, por meter un pouco unha pulla reivindicativa, que efectivamente o traballo mellor ou peor que podemos facer desde a asociación non deixa de ser un gran
de area na praia da enfermedade mental. Nos atendemos no centro de aquí de Culleredo a 36 persoas. A porcentaxe de persoas con enfermedade mental nesta zona é moitísimo máis alta, tanto as que están diagnosticadas como os que non. É dicir, que realmente sí que fai falta, xa non APEN, senón fai falta que haxa máis recursos de rehabilitación, porque creo que as persoas que teñen unha enfermedade mental son cidadáns de pleno dereito como calquer outro cidadán que teñen dereito a unha atención sanitaria e unha atención de rehabilitación completa, plena e suficiente. E agora mesmo non o é. Porque non é tampouco, falábamos con Chema onte, non, en Clave Social, falta esa sensibilización que moitas veces cando o público, a sociedade está sensibilizada, tira tamén, fai de efecto chamada que haxa máis recursos, a que a administración o político de turno meta cartos, é dicir, caramba, este é un tema de verdad. A enfermedade mental é un tema real, está aí, e porque eu non o teño non quere decir que non o poda ter. Claro. Se eu sei que me vai tocar, seguro que empezo a exixir recursos, non? Facedes neste eido da divulgación unha actividade moi importante, moi interesante esta fin de semana, este venres, non? Sí, queríamos aproveitar tamén para invitar a todos os ouvintes e aos veciños de Culleredo a Bisbarra a unha andaina que imos facer o venres, este venres día 10, con motivo do Día Mundial da Saúde Mental, que é o día 10, precisamente. Imos facer unha andaina que partirá ás 11:30 dentro do Xardín Botánico do Paseo Marítimo do Burgo. Vamos a ler un pequeno manifesto que van a ler aquí algúns dos participantes na tertulia. E a continuación pois daremos un paseo compartindo entre todos polo Paseo Marítimo, pois como unha actividade reivindicativa máis na que nos gustaría que viñera pois a mellor xente posible, claro. Bueno, pois seguro que vai ser así e vai servir para normalizar esa relación coas persoas que teñen unha enfermedade mental, que podemos ser calquera de nós. A Ana Vila, a Miguel, a Carlos, a Diego, a José, a Alex, a Chema e tamén a compañera que está na sombra como Chema tamén, a todo ese persoal que está aí detrás da xente que o necesita, neste caso das usuarias e usuarios da APEN, pois tamén este Día da Saúde Mental deste 2025 pode servir para reivindicar o seu traballo, que é importante. Falamos dentro de 15 días, non esquezades de vir, No, vale. No nos esquecemos. Gracias. Gracias.